Bien, muchos se preguntaban, ¿vendrá Miguel con el ojo a la virulé? Porque me operaron, me han hecho 2 operaciones en este ojo hace 8 días y no veo, sigo sin ver nada. Menos mal que el dolor tan grande que he tenido pues va pasando, todavía me duele, pero es que el hombre se adapta fácilmente. Dios nos ha creado con una capacidad de adaptación, no de evolución, sino de adaptación a las circunstancias. Eso forma parte de la sabiduría del Creador, ¿no? Que nos da todos los medios y todos los instrumentos físicos, psíquicos, emocionales y espirituales para poder adaptarnos y superar todas las pruebas que se nos vayan presentando en la vida. Estáis aquí para crecer espiritualmente. La mayoría de vosotros todavía vais a crecer físicamente algo, algunos más, otros menos. Y llegaréis a una estatura de la cual ya no pasaréis. Pero unos crecerán más y otros menos y quedarán unos más altos, otros más bajos. Espiritualmente es parecido, solo que el crecimiento espiritual no tiene límite hasta que se completa con la graduación celestial de alcanzar pues la corona como graduados de la Universidad del Cielo de la enseñanza del Maestro Jesús. Y pues es triste ver la diferencia tan grande en el crecimiento espiritual de unas personas, de unos jóvenes y de otros. Y todo depende de qué actitud, cómo ponen su voluntad en crecer. Porque el Señor desde el principio de la creación dijo, creced y multiplicaos. Primero a los peces, a los animales, y después a Adán y Eva cuando los creó, y también a los supervivientes del diluvio, creced y multiplicaos. No les hablaba de crecer físicamente, por ejemplo, a Noé y a sus hijos y nueras, no. Les hablaba de crecer en sabiduría, crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en los frutos, la naturaleza de Dios, para ser más divinos y menos humanos. Y hay pues dones y frutos del Espíritu Santo que son principales y que nos concede el Señor Jesucristo para que crezcamos. El primero es la fe. Cuando se nos predica el Evangelio y siendo incrédulos, pues el plan de la predicación es producir fe, confianza en el autor de la predicación, en Cristo Jesús y en el mensaje. Y eso es el comienzo de la conversión que hace Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Es fundamental. Muchos quieren empezar por el amor. No, es por la fe cuando se manifiesta la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Eso es lo primero que produce el Espíritu Santo al conocer que Dios es amor y que de tal manera nos ha amado que entregó a su Hijo Jesucristo como sacrificio para liberarnos de la desesperación, liberarnos del infierno, de la condenación por nuestros pecados que no había manera de pagar.
Y crecer en la fe, pues no es tan fácil. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuanto más buscamos que nos hable Dios, cuanto más deseamos comer la palabra de Dios, entonces más nos mostrará Dios las enseñanzas, las verdades eternas, y el Espíritu Santo aumentará la fe en nuestro corazón, en nuestra alma. Y a pesar de todos los anhelos que tengas, pues pensar en llegar a tener la fe de Abraham. Yo voy a Israel y siempre digo, ¿cómo admiro a Abraham? Porque qué hombre, es el padre de la fe, qué hombre. Dios le dice, sal de tu casa, de tu parentela y sígueme. Y no le dice a dónde. Y tenía un buen negocio fabricando ídolos, fíjate. Y quedó tan imantado con el llamamiento que, punto, se acabó. Y obedeció. Y así, pues caminó con Dios y Dios le llamó amigo. Y caminaba con él. Y solo le dio un mandamiento. Anda delante de mí y sé perfecto. Lo cual él pensaría dentro de sí, pero eso es imposible. Pero no cuestionó. Comprendió que el que le llamaba era el omnipotente, el hacedor de imposibles. Y aceptó que si él lo dice, él lo hará. Yo no puedo, pero él no me va a mandar algo que es imposible para él. Y como vivir por fe, como hizo Abraham, es vivir confiando en que somos obra de Dios, pues ya está. Ya está. Eso es descansar en la confianza de que Él no tiene límites. Y va y le dice, después de que su mujer era estéril con 90 años y él con 100 años y no tienen hijos, que le va a dar un hijo. Y se ríe, él luego se ríe su mujer. Pero él al final se lo dice 2 veces. Pues cree. Su mujer se ríe entonces más todavía, y se lo da, y le da a Isaac, el único hijo, el unigénito humano, a través del cual Dios va a crear un pueblo, a través de Abraham y de su hijo. Y cuando tiene 12 años, le presenta la celebración de la Mishvat, es decir, la presentación de su hijo en el altar del sacrificio. Muchos judíos que celebran la Mishvat de sus hijos a los 12 años ni saben lo que realmente significa. Creen que es la presentación del paso del niño adolescente a ser un hombre que puede leer la Torá en público y que ya puede acercarse a los sabios y puede pasar de las faldas de la madre a la enseñanza del padre y protección. Pero es mucho más que eso. Y se lo pide en sacrificio. Sacrifícame a tu hijo. ¿Tú crees que cuestionó Abraham a Dios? Es triste cómo el diablo deforma todas las enseñanzas divinas con la religión. Y en las religiones evangélicas, cuando nace un bebé, y hoy me ha nacido una bisnieta más, ya son 8 bisnietos, pues una nieta de Marcos ha nacido esta mañana, hija primera
de John y de Judith. Bendito sea el Señor, que ha venido bien, gracias a Dios. Y pues cuando lo presentan a los niños pronto, pues como solemos hacer, que es preceptivo bíblicamente, lo que pasa es que con otro sentido, no el religioso, pues las iglesias llevan al niño a los cultos, lo presentan delante de Dios y lo entregan a Dios reconociendo que solo Dios es el Padre perfecto, porque no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque solo un Padre tenéis en el reino de los cielos. No dejes de llamar papá a tu Padre. No. Eso no tiene nada que ver, porque Dios no se enfada de que los hijos honren a sus padres, que tienen una paternidad, fíjate qué palabra putativa, representante de la paternidad de Dios. Y Abraham no cuestionó, se lo llevó al monte Moriah, donde iba a ser sacrificado Jesús después de miles de años, o sea, cientos de años después. Y allí preparó en un altar de piedra pues la leña y llevaba el cuchillo para sacrificar a su propio hijo. Y cuando ya estaba para sacrificarlo, Dios le dijo: detente, Abraham, porque he comprendido que no me niegas nada que yo te pida. Eso es una fe verdadera. Pero si tú lees una palabra de Dios que te está tocando el corazón y pasas la página, estás negando a Dios lo que te pide. Y entonces no solamente no crece la fe, sino que puede menguar. Así que qué importante es tener fe, porque es participar en la omnipotencia de Dios. Si tuvieres fe, dijo Jesús a sus discípulos, como un grano de mostaza, que es una semilla, la más pequeña de todas las semillas. Fíjate qué ejemplo. Le dirías a este monte: échate al mar, y obedecería. Qué poder nos ha concedido el Señor a través de la fe. Remar es un ministerio de fe. No al nivel de la fe de Abraham, ni al nivel de la fe de Elías o de Eliseo, aunque sí que hemos experimentado muchos milagros parecidos a los que Dios hizo a través de Elías y de Eliseo. Y también a través de Abraham, porque en nuestro ministerio se está formando un pueblo inmenso de miles de ciudadanos del reino de los cielos. Como prometió Dios a Abraham que su descendencia sería inmensa. Y por eso te exhorto a que crezcas en la fe, con hambre y sed de Dios, hambre y sed de la palabra. ¿Cuánto dedicas a la oración para que el Señor te revele su palabra y a la lectura de las enseñanzas de Cristo? Porque hoy se me ha olvidado el iPad con las predicaciones, no me importa. Yo soy un verbo andante, porque está encarnado en mí el verbo. Y sé que me ha llenado con su palabra y no tengo problema de dejar que el Espíritu Santo me lleve a la improvisación. Pero si gastas tu tiempo en TikTok, en qué sé yo qué, en juegos, vanidades, el tiempo no vuelve. Resulta que estás usando tu tiempo no en crecer espiritualmente, sino en crecer carnalmente.
salvo que uses el TikTok para evangelizar o para algo positivo, o esos medios que en sí no son malos. Es bueno o malo según el uso que les des. Y muchos, pues, van perdiendo la fe. Cuando alguien en Remar, un obrero, dice, ya he perdido la visión, no, es que has perdido la fe, lógicamente. Yo puedo perder la visión de este ojo, la he perdido ahora, espero recuperarla cuando pase el tratamiento, pero en cualquier caso, no he perdido la visión espiritual. Tengo el colirio, mi mujer me da no sé cuántas gotas de colirio al día, pero el Espíritu Santo me da el colirio divino cada día para tener la visión celestial del reino de Dios y de su justicia, en la cual me renueva. Para crecer espiritualmente, una vez que tienes fe en Él, le conoces por fe. Es como el cordón umbilical que nos une a Dios. Y de ese cordón nos nutre Dios de lo que es, lo que tiene, de sus frutos y dones. Y entonces conocemos la naturaleza de Dios, más y más. ¿Y Dios es? ¿Cómo? Amor. Descubres lo que es amor y te das cuenta de que es muy diferente a los sentimientos. No. En la edad en la que estáis, uno de los peligros más grandes son los romances sentimentales. De mirar con ojos carnales. Y de encandilarse emocionalmente, románticamente o sensualmente, o peor aún, sexualmente, despertando esa concupiscencia del hombre viejo que hay en nosotros. Y así muchos son engañados y confunden lo que es amor con lo que es humanismo carnal. El amor de Dios es puro, santo. Y si no te enamoras con ese amor, pues es imposible que ames de verdad a nadie. Solo el amor de Dios es perfecto, es verdadero. Sin ese amor el hombre no ama, no, el hombre quiere, el hombre pues tiene deseos que satisfacer. Incluso pensando en hacer el bien a los demás. No puede, porque su egoísmo no ha sido vencido. Solo por el amor de Cristo podemos ser liberados del egoísmo, enamorándonos de Él. Y conociendo ese amor, uno no quiere ofender al amado. Entonces nace de ese amor el temor de Dios, el respeto a Dios, como ha dicho mi esposa. Es respeto de no querer ofender al amado. No herirle, porque es que cada hijo, cada persona a la que Dios busca, llama y quiere hacerle entrar en su familia eterna, pues sufre. Porque ve las consecuencias que trae el pecado en las criaturas humanas. Y Dios sufre cuando tú sufres. Incluso sufre más que tú. Porque fíjate tú la sensibilidad del amor de Cristo, a qué nivel llega. Que se sacrificó totalmente. Y cuánto sufrirá cuando algunos
menosprecian ese sacrificio y lo hacen vano y se pierde. Es terrible. Yo muchas veces digo, ¿cuánto sufrirá Cristo? Físicamente no, pero espiritualmente. Cuando la palabra de Dios dice que no sabemos orar como conviene, porque solo el Espíritu Santo sabe orar con gemidos indecibles, incluso me imagino a Cristo usando al Espíritu Santo y gimiendo delante del Padre por ti o por mí. Pues no quiere que ninguno se pierda. Qué bueno es estar enamorado, claro. Pero estar enamorado carnalmente es desastre seguro. Estar enamorado divinamente, eso es participar del romance más puro, santo, sublime que uno puede experimentar. Lee el Cantar de los Cantares, a mí me emociona. Cómo habla el amado con su amada y viceversa. Para crecer espiritualmente, con ese respeto a Dios, que es el principio de la sabiduría, hace falta que comprendamos que podemos ofender a Dios, que el haber sido convertidos, el ser hijos de Dios, no nos libra de las tentaciones, porque Dios usa las tentaciones para que podamos crecer en vencerlas. Y por eso viene la enseñanza primordial de Jesús a sus discípulos: velad y orad para que no caigáis en tentación. Solamente si no deseas ofender a tu amado, estarás pendiente de no hacerlo, de no pecar, de no fallar, de no ofenderle. Y por eso estarás alerta, alerta. Y más aún cuando vivimos en un medio tan hostil, tan peligroso. Velar y orar, vigilar. A muchos les gusta vigilar a los demás. Tienen una especie de complejo de policía secreta. ¿Sabes? Esos son los religiosos que vigilan a los demás y le ven una pajita en el ojo y para quitársela le sacan el ojo y no ven la viga de soberbia religiosa en el suyo. Hermanos, velar significa primero vigílate a ti mismo. Vigílate a ti mismo, decía Séneca, conócete a ti mismo. Yo añado, corrígete a ti mismo. Sé consciente de tus debilidades, como decía Pablo. Cuando soy débil soy fuerte, porque tengo conciencia de mi debilidad y me doy cuenta que yo no puedo vencerla por mí mismo y me fortalezco en aquel que me puede dar la victoria porque Él venció al pecado, al diablo, a la muerte y al mundo. Es muy amplio el repertorio de asignaturas que el Maestro nos enseña para crecer espiritualmente. Y en esa vela y esa guardia siempre hay descuidos. Siempre. Aun aquellas personas que tienen una conciencia muy afinada y por tanto un rechazo total a la maldad, al pecado, pues cometen errores, cometemos errores por no estar atentos a la jugada que te quiere hacer el delantero centro del equipo del diablo para meterte el gol.
y fracasamos. Yo no conozco ni un solo día en el que no cometa algún fallo. Que claro, comparable con los pecados enormes que cometía antes de Cristo, de estar con Cristo, pues son, podrías decir, pequeñeces, pero no hay ninguna pequeñez que no pueda acabar siendo un monstruo en tu corazón, porque un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Un fallo de que tardas en cambiar el canal cuando salta lo que no es y te quedas así, ¡Fiu! Pues puede ser peligroso. Y en esa naturaleza propia de la juventud, en la que las feromonas se ponen a 100 por hora, pues si no hay una austeridad, una prudencia y una vela en el espíritu, pues puede uno caer en un instante en algo que después te queda atrapando, te atrapa. Y claro, el siguiente paso que hay que dar cuando velas y fallas, ¿cuál es? ¿Cuál es? El arrepentimiento. La metanoia, cambio de mente, cambio de manera de pensar y de desear, es una gimnasia espiritual diaria. No te acuestes sin arrepentirte de cualquier fallo que hayas cometido. No te duermas y dejes pasar el día. Limpia tu alma antes de caer en el sueño. Algunos tienen pesadillas carnales y no saben de dónde proceden. Y es que se deleitaron en ver una película de terror. Se deleitaron en un cómic o no sé qué. Y por tanto el arrepentimiento es vital. Dice, en esto, pues esto harán los santos cada día. Arrepentirse, dice un salmo. Y después del arrepentimiento, ¿qué es lo que procede? ¿Qué? Pedir perdón. Si yo te ofendo y no me arrepiento, sabiendo que te he ofendido, pues ¿qué va a pasar? Que volveré a ofender a otro y luego a otro y al final seré, pues eso, malaje. Pero si te ofendo y me arrepiento y te pido perdón, primero pido perdón a Dios y luego a ti, pues resulta que eso queda borrado y ya no puede crecer. Pero una de las dificultades más grandes de la juventud es pedir perdón. Los niños no tienen problema. Tienen facilidad para pedir perdón cuando les corriges, hasta cierta edad. A partir de cierta edad, cuando despiertan en sus deseos, en sus afanes, en sus preguntas, inquietudes, pues ya se va poniendo más difícil pedir perdón. Pero cuando se es joven
adolescente y piensa que ya es suficientemente grande para sustituir al padre o a la madre, ya están pasados de moda, ya. Primero pecan de no honrar al padre y a la madre, que es el primer mandamiento, creyéndose más que ellos. Entonces lo tienen más difícil. ¿Cuánto hace que has pedido perdón a alguien? ¿No has ofendido a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu hermano? ¿A alguien? Siempre. Sobre todo de boca, con la lengua. Ofendemos. El varón que no ofende de palabra es varón perfecto, dice Santiago 3. Pero ¿quién controla la lengua del hombre? Nadie. Solo el Espíritu Santo. Así que para hacer eso, arrepentirse y pedir perdón es una gran humillación. Y el joven no quiere humillarse. No. Quiere recibir aplausos, reconocimientos. Ningún hombre en realidad quiere humillarse. El orgullo es congénito a todos los seres humanos, unos más y otros menos. Y no puedes crecer sin pedir perdón y sin perdonar. ¿Cuánto hace que no oras el Padre Nuestro? ¿Sabes tú? En la Iglesia evangélica el Padre Nuestro ha caído en desuso porque no quieren parecerse en ninguna manera a los católicos, que lo repiten y lo repiten como un mantra, porque es verdad, reza 18 Padre Nuestros y 40 Ave Marías o lo que sea, y eso es una barbaridad, eso no tiene sentido ninguno. No entienden lo que dijo Jesús. Cuando oréis, no oréis con vanas repeticiones como hacen algunos, creyendo que van a ser oídos. No va a ser oído. La oración tiene que ser una oración de fe y de amor. No del oro religioso repetitivo. ¿Cuánto hace? Pues ya sabes lo que dice el Padre Nuestro, que es el modelo principal que dejó el Señor para enseñarnos a orar. No para que lo repitamos, sino para que comprendamos el espíritu de la oración que Dios quiere que tengamos. Reconocer a Dios que está en los cielos y que tú estás en la tierra. Por lo tanto, que tú y yo somos como gusanos y Él, el omnipotente, omnisciente, omnipresente, el dueño de todo. Y así sucesivamente. Y llegar al punto de perdona nuestras deudas, así como nosotros. ¿Se te ha olvidado? ¡Ay! Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A mí me gustaría que no salgas de aquí sin analizar si hay alguien a quien no has perdonado. Generalmente muchos en los conflictos de rebeldía pues no perdonan a su padre o a su madre. O por celos no perdonan a su hermana o a su hermano, que son mayores y que, como hicieron los hermanos de José, que era el más joven, el más joven era Benjamín, pero era después de Benjamín el más joven, y le tenían envidia porque era un agraciado especial de Dios, porque buscaba a Dios. Aunque pues neófitamente, como un inmaduro, pero claro, no se puede pensar que tú ahora seas un apóstol. Pero puede ser que algún día Dios haga de ti que seas un apóstol o un profeta, lo que Dios quiera, pero sí que se puede pensar que tú tengas un anhelo profundo como José, como David.
demostrar ese anhelo de tener comunión con Dios, amistad, relación, romance verdadero. Y en el crecimiento espiritual, si no perdonáis vuestras ofensas a los que os han ofendido, no seréis perdonados por Dios. Eso es lo que dice. Eso es lo que hay que enseñar. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Sí? ¿Quieres crecer espiritualmente? Pues ya sabes, fe, amor, temor de Dios, respeto a Dios, para poder respetarle en lo máximo, velar y orar y vivir con arrepentimiento diario y la humillación de pedir perdón, que es como se aprende la humildad, la cual Jesús dejó bien claro que es la madre de todas las virtudes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y quiero terminar con una virtud que, desde luego, no es propia de la juventud. Sí que tampoco es propia del que no tiene al Espíritu Santo, del que no tiene a Dios. Pero de los jóvenes es más característica la impaciencia. La impaciencia. Eso quererlo rápido. Lo quiero y lo quiero ya. Ay, amiga mía, amigo mío. Y cuando vas al hospital, ahí te encuentras con muchas personas que Dios los tiene para que aprendan paciencia. La enfermedad te enseña paciencia. A mí me está enseñando más paciencia ojo a la virulé, que llevo ya 8 días de tratamiento ahí con gotas, 8 gotas al día, no sé cuántas, y que, bueno, ya no me duele tanto, pero no veo nada, veo un gotón de líquido ahí en el ojo. Y eso te enseña paciencia. ¿Y sabes cómo les llaman a los que están en los hospitales aprendiendo paciencia? ¿Cómo? Pacientes. Eso es un enfermo, un paciente. Ay, amigo, aprende paciencia. Dile al Señor que te dé paciencia, porque con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, porque la paciencia es la ciencia de la paz, porque sin paciencia no hay perseverancia. Y por eso muchos impacientes tiran la toalla y miran hacia atrás por impaciencia, porque no consiguen lo que suponen que son bendiciones de Dios y que no son bendiciones. Las bendiciones de Dios no son satisfacciones carnales y ensalzamiento del ego, no son aplausos, éxitos del mundo. Las bendiciones de Dios es ser hechos a su imagen, es crecer espiritualmente para parecerse cada día más a Él. Cierra tus ojos ahí donde estás y piensa, ¿de verdad quieres crecer? Pues tienes estos mandamientos, estas enseñanzas del Maestro Perfecto a tu disposición, porque si las quieres, Él te las da. Fe. El que necesite fe, pídasela al Señor. El que necesite sabiduría, pídasela al Señor. Amor. El que quiera crecer en el amor, pídale al Señor, hazme crecer en tu amor, porque quiero amarte más cada día y amar a mis semejantes, especialmente a mis familiares. Y crecer
en el amor significa crecer en el respeto a Dios, porque solo respetamos lo que amamos. Y crecer en la vigilancia con el colirio de Dios para que no nos haga caer en las trampas el maligno. Y vivamos sabiendo velar y orar. Crecer en la humildad, el arrepentimiento, la humillación de pedir perdón para aprender humildad. Crecer en la paciencia. ¿Quieres estas virtudes del Señor? Él quiere dártelas. Ponte de pie para decirle: Señor, quiero crecer. Quiero crecer espiritualmente, Señor. No quiero quedarme enano. No. No quiero estancarme. Hazme crecer. Esfuérzame tú. Dame el crecimiento, el querer y el hacer según tu perfecta voluntad, Padre. Bendice a estos jóvenes, Dios Santo. Tú ves las estrategias malignas que les esperan. Guárdales del mal. Dales el escudo de la fe para parar todos los dardos de fuego de mentira del maligno. Y especialmente, llénalos de tu amor para que estén gozosos siempre. Bendícelos, Padre.